Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. De pie en la lectura del testamento, el esposo apenas pudo reprimir una sonrisa. Pero en cuanto sonó el aplauso detrás de él, palideció al ver. A Camila Merced le encantaba pasar por esta encantadora joyería, 5 pasos hacia abajo, un pequeño sótano, y allí, pura magia. Un anciano vendedor, sofisticado, no una chica despistada con poco entendimiento de los aspectos más finos de la joyería, la recibió con exhibiciones llenas de artículos sobre terciopelo negro y burdeos. Era imposible resistirse a comprar algo. El atractivo consultor, con apariencia de profesor escandinavo, siempre sabía qué ofrecer a su clienta habitual. Sonrió ahora, encontrándola en el mostrador. Llegaste justo a tiempo, querida. Ayer recibí nuevas joyas de élite. No son producidas en masa, sino hechas a mano. Este es el tipo de pieza donde los diamantes y esmeraldas palidecen en comparación. Mira cómo estos aparentemente simples adornos exhiben piedras semipreciosas. Ve cómo la aleación de joyería, hecha para parecer plata, las acentúa, es simplemente fantástico. ¡Qué encantó! Camila disfrutó sosteniendo un colgante con amatistas en su palma, pasando los dedos sobre la superficie de un anillo de ágata negro carbón, y admirando el azul de un lapislázuli que coronaba un colgante en una cadena larga. Y luego, de repente, vio el conjunto. Aretes, un colgante y un elegante anillo. Turquesa en un engaste de plata. Coincidían perfectamente con los ojos azules de Camila. Y esta piedra, en particular, le atraía. Los vibrantes matices del cielo y del mar, con manchas negras, eran considerados un amuleto por los conocedores. Camila había leído en algún lugar sobre la propiedad única de la turquesa: si había problema cerca, la piedra se oscurecía, y si todo estaba bien, se volvía de un azul claro y nítido. ¿Qué tan cierta era esta información? No lo sabía, no había tenido ninguna desgracia significativa en su vida. El colgante y la pulsera de turquesa que ya poseía nunca habían necesitado oscurecerse. Después de pagar por las joyas, Camila corrió feliz a casa. Su esposo, Salomón, había insinuado el día anterior que para su tercer aniversario de bodas había preparado una sorpresa inusual para su amada esposa. Esa noche, ella descubriría cuál podría ser. Para sí misma, Camila llamaba a su segundo esposo su elección consciente, ¿y por qué no? Una empresaria necesitaba estar plenamente consciente de lo que sucedía a su alrededor. Fidel Benavente, su primer amor y esposo, fue una elección tonta. Cuando llegó el momento, durante sus años universitarios, de encontrar un compañero estable, se resignó a la necesidad y actuó. Deportista, musculoso y no muy brillante, Fidel era el candidato perfecto para un amante. Camila apenas tuvo tiempo de dejar su bolso sobre la mesa y quitarse los zapatos antes de encontrarse en el dormitorio. Después de su interludio apasionado, irían a la cocina a cocinar la cena juntos. Luego, Fidel se desconectaría frente a la computadora, mientras ella regresaba apresuradamente a sus apuntes. Con su mente matemática, Camila pasaba por los números como una ardilla rompiendo nueces. Nadie en toda la Facultad de Economía podía compararse. Fidel apenas se graduó de su Instituto de Ingeniería Automotriz y de Carreteras. Durante mucho tiempo, Camila ni siquiera pudo hacer que le explicara qué exactamente era su carrera. ¿Estaría tratando con carreteras o automóviles? Su esposo la miraba con amor y deseo, asintiendo hacia la mesa donde colocaba otro pequeño ramo de flores en un jarrón. Estaba lleno de caballerosidad y romance. Y una vez más, la llevaría al dormitorio. En cuestión de minutos, ya no le importaba qué profesión había elegido su querido esposo o si se graduaría, el tiempo lo diría. En amor y paz, pasó un año. 2 estudiantes despreocupados se acercaban a la luz al final de su túnel académico cuando Camila quedó embarazada. Fue entonces cuando su vida idílica se detuvo abruptamente. Náuseas matutinas, fatiga constante, cambios de humor, Camila se transformó de una esposa tranquila en una furia.
sus hormonas danzaban sobre la tumba de sus calificaciones estelares. El semestre de invierno estaba en peligro. El embarazo no fue nada interesante para Camila. Los médicos de la clínica se encogían de hombros, repitiendo que todas sus pruebas no mostraban nada anormal. Sin embargo, ella se sentía horrible, tanto física como emocionalmente. Fidel se aburría, ya que su joven esposa se negaba a unirse a él en el dormitorio bajo cualquier circunstancia. En cambio, ella anhelaba extrañas combinaciones de alimentos, limones, arenque en escabeche con cebollas crudas y chocolate. Fidel se cansó de correr constantemente al supermercado para satisfacer sus antojos en constante cambio. Para el 6º mes de embarazo, Fidel comenzó a perder su estatus de esposo perfecto. Sin pensarlo mucho, buscó consuelo en otros lugares. O más bien, en los brazos de sus compañeras de clase, que no estaban demasiado preocupadas por cuestiones de moralidad. La esposa de nuestro compañero de clase está esperando un bebé. ¿Y qué? No lo estamos arrastrando al altar. Un par de horas de diversión en el dormitorio no es un crimen. Es difícil resistirse cuando un atractivo como él está recibiendo atención. Como de costumbre, Camila fue la última en enterarse de las escapadas de su esposo. Para entonces, se había visto obligada a tomar una licencia académica por razones de salud. Una ecografía reveló que estaba esperando una niña. El ginecólogo sonrió y pronunció el veredicto. Tan pequeñita, pero ya luchando por el control de tu cuerpo. Por eso tienes síntomas tan fuertes. Normalmente, las mamás olvidan las náuseas matutinas en esta etapa, pero aquí estás, corriendo aún al baño. Tu hija nacerá con una gran personalidad. Ten mis palabras. Agotada por su embarazo, Camila decidió organizar una pequeña celebración familiar, pero su esposo ignoraba persistentemente sus llamadas. Sin pensarlo mucho, tomó un taxi para sorprenderlo. Sin embargo, en el instituto, todos evitaban sus preguntas sobre el paradero de Fidel. Sintiendo que algo andaba mal, Camila localizó a uno de los amigos cercanos de Fidel, lo acorraló y lo obligó a decir la verdad. El chico no se resistió mucho. Confesó que Fidel, aún en clase, había corrido al dormitorio con Francisca, una pelirroja. Camila conocía a su esposo demasiado bien, ciertamente no se estaban yendo a leer a Shakespeare. De repente, se sintió disgustada, enferma y completamente destrozada. Pero no era de las que se echaban atrás ante la acción. Para la noche, las cosas de Fidel estaban ordenadamente empaquetadas y esperaban junto a la puerta de su apartamento alquilado. Sin drama, sin acusaciones, sin intentos de arreglar las cosas, sin últimas oportunidades. Camila solicitó el divorcio al instante, explicándole firmemente a sus padres. Alguien que te traiciona una vez lo hará de nuevo. Y este fue solo nuestro primer desafío familiar. ¿Qué debería esperar de él en el futuro? Lo más divertido de toda esta historia familiar era que a Fidel no le importaba desaparecer de la vida de Camila. No le faltaban admiradoras. Recuperó fácilmente su habitación en el dormitorio y reanudó su vida de soltero. Habiendo sido esposo por un corto tiempo, adquirió algo de experiencia y prometió nunca caer en esa trampa nuevamente. La situación con la pensión alimenticia resultó ser inusual también. Los padres de Fidel poseían algunos bienes raíces, un almacén en el centro de la ciudad que habían comprado por casualidad pero que no habían desarrollado completamente. Su principal ventaja era su ubicación privilegiada, justo al lado de la avenida principal. Este almacén se le ofreció a Camila como parte del acuerdo. La madre de Fidel dejó clara su postura. Camila, sabes que mi esposo y yo no somos ricos. Este viejo edificio en ruinas nos llegó por casualidad. Ahora puede servirte a ti y a nuestra nieta. No recibirás mucha ayuda financiera de Fidel en el corto plazo. Pero eres inteligente, encontrarás la manera de hacer uso de esta propiedad. Desde entonces, la vida de Camila siguió por las vías del destino, sin Fidel y sin sus padres.
Sus futuros suegros parecían creer que con la transferencia del almacén, su papel en la crianza de su nieta había terminado. Las cosas no eran mucho mejores con los propios padres de Camila. Vivían a 3 horas de la ciudad donde ella estudiaba, atados a su tierra y su jardín con una devoción casi fanática. Camila no podía traerse a sí misma a pedirles más ayuda. Después de todo, a lo largo de sus estudios, ellos habían pagado su apartamento de alquiler, traían regularmente comestibles a la ciudad y alimentaban silenciosamente a Fidel junto con ella. El balcón siempre estaba lleno de verduras y la despensa estaba repleta de frascos de conservas caseras. Camila criaría a su hija sola. Después de que Linda nació, la vida se volvió un borrón, como escenas de una película. Lo que Camila más recordaba eran los pequeños detalles, su bebé durmiendo en la cuna, libros de texto, un despertador, la lavadora en el baño y la comida para bebés. La joven madre se despidió de su sueño de graduarse con las mejores calificaciones. Se transfirió al programa de medio tiempo y logró convencer a su vecina para que le dejara hacerse cargo de su trabajo de limpieza en el edificio. Junto con los comestibles que sus padres traían, su salario era justo lo suficiente para subsistir. Luego, como un rayo de la nada, llegó una carta de la administración de la ciudad. Camila fue invitada a una cita en la sala número 5 para una discusión que no entendía del todo. Sin saberlo, se dirigió allí, sin saber que estaba a punto de encontrarse con su futuro. Camila siempre había estado muy alejada de cualquier trato con el gobierno de la ciudad. La sala 5 resultó ser un salón de reuniones, donde se encontró junto a varios otros propietarios de bienes raíces en el centro de la ciudad. El tema en la mesa era significativo. La ciudad planeaba construir un gran complejo de entretenimiento en el corazón del centro, con un parque verde y un parque acuático de última generación. Los almacenes y terrenos pertenecientes a los asistentes iban a ser comprados. No había cuentos de hadas con magos benevolentes aquí, nadie iba a ser caritativo. A Camila le ofrecieron una suma muy decente, mucho más de lo que jamás había soñado, por su almacén. Y así, un buen día, despertó no en un pequeño apartamento de alquiler, sino en su propia casa acogedora y como propietaria de su propia empresa de limpieza. Su negocio se construyó a través del trabajo duro, en el sentido literal. Camila completó los primeros pedidos de limpieza de apartamentos y oficinas junto a su vecina. Ganó su pan diario con sus propias manos. Pasaron 7 años para que la empresa de Camila se convirtiera en un negocio bien conocido en la ciudad. Para entonces, Linda ya estaba en primer grado. Camila apenas veía a su hija, que era cuidada principalmente por niñeras mientras ella trabajaba para impulsar su negocio. Fue un periodo difícil, donde tuvo que elegir entre familia y trabajo. Camila eligió este último. No pudo equilibrar ambas cosas. Camila estacionó hábilmente su coche junto a la boutique de ropa. El juego de joyas turquesas seguía en su mente, quería verse impresionante para Salomón en su aniversario de bodas. Amaba a su segundo esposo. Bien cuidada y luciendo magnífica, era 8 años mayor que él. Por esto, había algo especialmente maternal en su amor, incluso un poco protector. Afortunadamente, Salomón no sabía que Camila lo llamaba secretamente su niño y su chico. Él se consideraba completamente adulto. Había planeado algún tipo de sorpresa exótica para su aniversario. La única pregunta era, ¿con qué dinero se pagaría esta fantástica celebración si la llevaba a un restaurante? Su Salomón no era un cazador de fortunas en el pleno sentido de la palabra. Como abogado de una pequeña empresa privada, ciertamente no podía ganar más que su esposa, la propietaria de una red de 20 locales de servicios de limpieza. Intentar mantener el ritmo con una mujer que estaba haciendo crecer su negocio a tal velocidad no era una tarea fácil. Camila eligió un hermoso vestido de noche hasta el suelo y también compró un nuevo par de zapatos, sin contenerse. Linda estaba en su segundo año en un internado en Suiza, y Camila y Salomón a menudo hacían viajes cortos a Europa, esquiando en los Alpes en invierno y a Francia en verano.
Pero estos viajes nunca eran más largos de 3 a 4 días, ya que Camila no podía permitirse un ocio prolongado. Trabajaba incansablemente para aumentar su riqueza. El único lujo en el que se permitía indulgirse era el diseño opulento de su hogar, que quería que fuera un lugar de comodidad y alegría. Sin colores llamativos, solo simplicidad, calidez y facilidad. Camila había construido su propio pequeño paraíso, poco a poco, un hogar donde finalmente podía ser ella misma. Allí, dejaba caer la máscara de frialdad y respeto, transformándose en una mujer sencilla con ropa de casa cómoda y pantuflas esponjosas con pompones. Salomón siempre se sentía encantado por esas pantuflas. Era una peculiaridad adorable de Camila de la que él se burlaba cariñosamente. Todas sus pantuflas eran juguetonas y lindas, al igual que sus pijamas de seda con detalles bordados o camisetas con estampados de animales. Salomón tenía un cariño especial por su camiseta color arena con una linda mascota hámster en el frente. Cada vez que Camila quería algo de él, lo saludaba en casa vistiendo esa camiseta, sabiendo que le calentaba el corazón. Nunca había tenido quejas sobre Salomón, ni las tenía ahora. Nunca dudó de él. Más allá de la diferencia de edad y su relativa juventud, él era un esposo ideal. Se habían conocido en una estación de esquí, pura casualidad, sin la interferencia de amigos o casamenteros. A Camila siempre le había encantado la emoción del esquí, el frío en el aire, la velocidad, y prefería las pendientes desafiantes. Salomón, por otro lado, era un principiante. Cómo terminó en una difícil pista roja con obstáculos es un misterio. Hubiera sido mejor si se hubiera quedado en las más fáciles, azul o verde. Fue afortunado que Camila no decidiera tomar ese día la pista de diamante negro. Salomón, como se dice en el esquí, perdió el control. Cuando Camila redujo la velocidad, vio dos piernas saliendo torpemente de un banco de nieve, con un brillante gorro naranja tirado cerca. Después de confirmar que el esquiador amateur estaba ileso, lo ayudó a levantarse y lo acompañó durante el resto de la bajada. Se rieron en un bar cercano, donde descubrieron un amor compartido por el vino caliente especiado. Más tarde vino una larga cena y conversaciones profundas. Se sentían tan cómodos juntos, como si se conocieran desde hace años. 2 días después, todavía en la misma estación, Camila y Salomón se hicieron cercanos. Se sentía como una combinación perfecta. Salomón incluso canceló su vuelo de regreso, dejando atrás a sus amigos para pasar unos días más en Italia con ella. Lo que realmente conquistó a Camila fue su negativa a dejarla ayudar con cualquier asunto financiero. Lo tomó como una buena señal, y eso solo fortaleció la conexión de que ambos eran de la misma ciudad. En ese momento, Salomón estaba en su último año de la Facultad de Derecho, mientras que Camila ya era la propietaria de una constelación de pequeñas empresas bajo una marca de servicios unificada. Sumida en su negocio, no tenía tiempo para el romance o el amor. Ocasionalmente, mantenía relaciones cortas y sin complicaciones, pero siempre perdía rápidamente el interés en los hombres. A menudo se reía de esto más tarde con la niñera de Linda, con quien había llegado a ser amigas inesperadamente cercanas. Mi prometido o no ha nacido aún o todavía está en la escuela. Una vez que resuelva todos mis asuntos financieros, me casaré con alguien joven y fresco, solía bromear Camila. Resultó que tenía razón. Salomón era exactamente ese tipo de hombre, todavía no contaminado por el dinero o las mujeres, a pesar de su buena apariencia. Era flexible y moldeable, alguien que podía moldear a su antojo. Además, Salomón estaba bien encaminado hacia una sólida educación. ¿Quién no querría a un abogado astuto como él en su empresa? Desde el momento en que se conocieron, Camila confiaba en él de manera instintiva. Se sentía tan familiar, tan fácil de entender. Salomón nunca cuestionó su diferencia de edad e incluso bromeaba diciendo que pensaba que tenían la misma edad. Cuando vio su casa, no parpadeó. Después de casarse, incluso sugirió alquilar un apartamento en el centro, explicando que no quería sentirse como si simplemente viviera de su esposa.
Todas estas pequeñas peculiaridades de él hicieron que Camila lo admirara aún más. Se sentía disolviéndose en este hombre, confiando en él como confiaba en sí misma. Después de que Salomón se graduó, la sorprendió de nuevo. Encontró un trabajo por su cuenta y se negó a unirse a su negocio, declarando su derecho como hombre a construir su carrera con su propia mente y habilidades. Llevaban casados casi 3 años y nadie podía desafiar la fortaleza de su familia. Así que hoy, Camila no solo iba conduciendo a casa, estaba volando, rompiendo las reglas de tráfico 2 veces en el camino. No había nadie en la intersección, así que ¿por qué esperar a que se pusiera la luz verde? Después de casarse y de que él terminara su carrera, Salomón aceptó a regañadientes mudarse a la mansión de Camila. Su hija acababa de irse al extranjero a estudiar, así que ahora eran solo ellos dos, excepto por el cocinero y la ama de llaves que venían durante el día. Camila y Salomón normalmente solo estaban en casa tarde por la noche, ambos ocupados con el trabajo durante el día. Pero después de todo el ajetreo y el estrés, su hogar se convirtió en su propio pequeño universo. Siempre tenían algo de qué hablar, algo que hacer, formas de relajarse y disfrutar juntos. Si alguien afirmara que la felicidad conyugal no existía, Camila y Salomón habrían argumentado en contra sin dudarlo. Al entrar en el camino de su casa, Camila notó las luces encendidas en la sala de estar y en su dormitorio. Su corazón se calentó de inmediato. Salomón probablemente estaba en el armario, eligiendo algo para su velada. Se preguntó a dónde planeaba llevarla. Ella hubiera estado igual de feliz quedándose en casa, solo los dos, con velas, una botella de champán y un ambiente romántico. Camila siempre se aseguraba de que Salomón se sintiera como el cabeza de familia. Estaba lista para dejarlo decidir cómo celebrarían su aniversario esa noche. Salomón la recibió en la cima de las escaleras y la llevó a su dormitorio, donde la cama estaba cubierta de coloridos pétalos de rosa. Al notar la alegría en sus ojos, sonrió y dijo: «Esta no es la sorpresa principal, mi amor. ¿Ves ese gran sobre en la mesita de noche? Adelante, ábrelo». Con entusiasmo, Camila siguió sus instrucciones. Dentro del grueso sobre rosa había un paquete de viaje para 2 a un complejo de esquí, su viaje soñado. Siempre había querido esquiar en las pistas de Suecia, empaparse de toda la belleza natural. Algunos esquiadores experimentados entre sus amigos le habían dicho una vez que la nieve allí era especial, brillante bajo el sol, esponjosa, suave. Esquiar en ella era pura felicidad. Camila abrazó a su esposo, abrumada de alegría. ¿Cómo supiste que estaba tan agotada del trabajo? ¿Qué estaba pensando que necesitábamos un cambio de paisaje? No dejaba de imaginar paisajes salvajes, con menos tecnología y más naturaleza, preguntó Camila. Salomón la besó en la sien y sonrió mientras respondía: «Eché un vistazo a tus sueños, mi amor. Vi cuán valiente eres en las mañanas cuando te preparas para el trabajo, y cómo esas pequeñas líneas de cansancio se forman en tu rostro por las noches. Estoy tan feliz de poder darte al menos este pequeño regalo. ¿Puedes imaginarlo? Ya es abril afuera, pero las pistas todavía tienen mucha nieve. Solo tenemos 3 días para empacar. Ya he reservado nuestro vuelo para el viernes». El hotel que Salomón había reservado estaba ubicado al pie de una montaña. Camila se enamoró de todo de inmediato: el sistema de pases de esquí bien equipado con un par de docenas de telesillas, la colección de restaurantes y cafés acogedores dispersos en los lugares más inesperados de las pistas, y el impresionante paisaje. En su primer día, notó un cartel afuera de uno de los restaurantes que anunciaba un próximo festival. El punto culminante del evento iba a ser un divertido y colorido descenso por las pistas nevadas en trajes de baño. El cartel también insinuaba la llegada de algunas celebridades famosas. Durante el almuerzo, Camila se rió. «Salomón, ¿puedes imaginar un desfile de personas esquiando en trajes de baño? Debe haber verdaderos temerarios dispuestos a participar en tal espectáculo». Su esposo de repente se puso serio. «Con una figura impecable como la tuya, cariño,
estaría increíblemente orgulloso de verte en las pistas durante un evento tan salvaje. Y imagina cómo te calentaría en nuestra habitación después. Camila hizo una pausa, pensando. Siempre había sido aventurera, ¿cómo podría haber construido su exitosa empresa desde cero de otro modo? ¿Y si realmente esquiara en bikini? Sería una experiencia inolvidable, llena de adrenalina y emoción. Media hora más tarde, Camila ya estaba anotando su nombre en la lista de valientes participantes dispuestos a descender por las laderas nevadas en bikini. Salomón no intentó disuadirla, sabía que sería inútil. Esa noche, discutieron la próxima aventura durante la cena. Camila, sonrojada de emoción por la animada conversación, de repente miró hacia un lado y se congeló. Un hombre de hombros anchos y ojos penetrantes la estaba mirando intensamente. Sintió un escalofrío, pero lo desestimó, olvidándose rápidamente del extraño. Ismael Martel no le gustaba este trabajo. Desde el principio, algo se sentía mal. Sabía bien que un profesional no debería sentir nada, pero esta vez, algo le inquietaba, y eso era inusual para él. Nunca trataba directamente con los clientes, todo pasaba a través de una agencia que encontraba personas dispuestas a deshacerse de alguien. Sorprendentemente, había muchas personas dispuestas a saldar cuentas de manera tan cruel. Ismael solo aceptaba los trabajos que consideraba justificados, donde tal venganza parecía justa. Esta línea de trabajo era misteriosa para el mundo exterior, con sus propias leyes y reglas. Un asesino al estilo de Robin Hood no era celebrado aquí, pero tampoco era rechazado. Todos los que trabajaban en este negocio tenían sus propias quejas con la sociedad. Pero no era habitual indagar en los detalles. La ventaja de Ismael era su historial impecable, que le valió los encargos más delicados. El trasfondo moral de su profesión era sombrío. Muchos de sus clientes eran el tipo de personas que deberían haber sido víctimas ellas mismas. La agencia ni siquiera le presentaba tales casos. Sabían que antes de llevar a cabo cualquier veredicto, él querría descubrir toda la historia, motivos, antecedentes y detalles ocultos. Trabajaba solo, viéndose a sí mismo como una especie de justiciero, un limpiador de ciudades que solo eliminaba a aquellos que habían escapado del castigo justo ocultándose detrás de la inocencia de otros. Los métodos de Ismael eran mucho más sofisticados que simples heridas de bala o cuchillo. Nunca compartía sus secretos comerciales, pero era evidente que incluso los forenses más experimentados luchaban por determinar cómo el cuerpo en su mesa de autopsias había encontrado su final. No dejaba trazas obvias en las víctimas. El contrato sobre Camila llegó como cualquier otro, un pequeño archivo en su computadora, mujer, 32 años, propietaria de una cadena de empresas de limpieza. No se proporcionaron detalles sobre quién la había cruzado. Ismael comenzó a reunir un dossier sobre ella, pero no encontró nada remotamente criminal. ¿Por qué era un objetivo? No pudo encontrar una sola pista, así que se dirigió al norte para observar a su víctima pretendida. Las respuestas a todas las preguntas de Ismael estaban ocultas en la mente de Salomón. Nadie hubiera adivinado que detrás de la máscara de un esposo amoroso se escondía un monstruo calculador que despreciaba a su esposa, envidiando su obvio éxito. Solo las almas ingenuas, como su esposa confiada, creerían que su encuentro en Italia había sido una coincidencia. Lejos de eso. Salomón había planeado y escenificado meticulosamente este acto desde todos los ángulos. Había sido un esquiador experto durante años, fingir ser un aficionado en las pistas era una hazaña fácil para un joven astuto y manipulador. La primera experiencia de Salomón como compañero parásito de una mujer mayor llegó cuando estaba de vacaciones con sus padres junto al mar, donde conoció a una aburrida y rica socialité de 30 años. Al regresar a casa, mantuvo su interés durante más de un año. El resultado fue bastante favorable, se vistió con estilo, desarrolló un gusto por los objetos caros como relojes y joyas. Sus padres nunca cuestionaron de dónde sacaba el dinero su hijo. Supusieron que estaba trabajando a tiempo parcial en algún lugar y no indagaron.
¿Por qué había ido todo tan bien? Era simple. Salomón era un chico guapo, que parecía mucho mayor de lo que era. Culto y elocuente, tenía un don con las palabras. Las mujeres se sentían atraídas por tales pretendientes, alguien que podían exhibir en público sin vergüenza. Cuando se trataba de dinero, las mujeres mayores sabían que era solo cuestión de tiempo, un joven como él pronto se establecería en el mundo adulto. En realidad, Salomón pasaba de un amante generoso a otro, a menudo siendo recomendado de uno a otro. Salomón se inscribió en la universidad en la capital regional por su cuenta, aunque no sin la ayuda de una de sus admiradoras. Con el cambio de ciudad vino un cambio de círculo social y rompió todos los lazos con sus antiguos amantes. Para entonces, su cuenta bancaria había acumulado una suma modesta. Sus necesidades financieras estaban cubiertas, lo que le permitía buscar una relación más permanente, una que le diera no solo migajas de la mesa sino toda la fortuna de su pareja. Un año después, Camila llamó su atención. Comenzó a estudiar su vida, sus hábitos, preferencias e incluso la siguió a un centro de esquí para aprender en detalle cómo le gustaba relajarse y desconectar. En ese momento, mientras Camila se sentaba en el bar con su amiga por las noches, apenas notaba al joven, Salomón. Pero Salomón ya había comenzado a planear meticulosamente su próximo movimiento. Y ejecutó su plan de manera brillante. Ismael cerró la carpeta que contenía la información sobre Salomón. Su intuición había tenido razón, la raíz del problema no era la mujer. El hilo de la traición, como sospechaba, conducía directamente al esposo de Camila. Ahora, el profesional no tenía dudas, el hombre detrás del encargo no era otro que el propio Salomón. ¿Qué podría haber llevado a Salomón a querer que Camila saliera de su vida? ¿Era una amante, rencores persistentes, celos? ¿Cómo había fallado esta mujer, en 3 años, en ver la verdadera naturaleza del hombre que vivía a su lado? No parecía una tonta. Pero el amor puede cegar incluso las mentes más agudas. Esta situación hizo que Ismael se detuviera, algo que nunca le había pasado antes. Había algo en Camila, una especie de inocencia, una vulnerabilidad, que Ismael no podía reconciliar con la fría realidad del contrato. ¿Por qué lo habían elegido a él, sabiendo sus principios internos? ¿Cuál era el giro en esta historia? Mientras tanto, Salomón y Camila estaban en una tienda eligiendo un traje de baño para el concurso. Ella insistió en que un conjunto rojo y negro destacaría más contra la nieve y los esquís, pero Salomón argumentó que la versión negro y turquesa se vería impresionante con sus nuevas joyas. Su razonamiento la convenció. Más tarde, de regreso en su habitación de hotel, cuando se probó el traje de baño con los pendientes turquesa, quedó claro, su impresionante look estaba completo. Camila no temía al frío. Llevaba mucho tiempo practicando duchas frías, tanto en invierno como en verano. Podía manejar el contraste de temperaturas. Pero hoy, no podía sacudirse la sensación de que esta competencia cambiaría algo en su vida. Saldaría de ella como una reina, una campeona, victoriosa sobre cualquier desafío que se presentara. La noche anterior al gran día, ni Camila ni Salomón se quedaron mucho tiempo despiertos en la cena. Ambos estaban inquietos. Camila estaba ansiosa por saber si sería capaz de completar la empinada bajada. Salomón, por otro lado, podía sentir en su intestino que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Pronto tendría el control total de los activos de su rica esposa y finalmente se libraría de esas molestas pantuflas de pompones que abarrotaban la casa. Había apostado todo en esto. Y los ganadores no son juzgados. ¿Quién sospecharía alguna vez que la muerte de Camila tendría algo que ver con él, el esposo afligido y amoroso? Sabía muy bien cómo llevar máscaras de todo tipo. Ismael, sin embargo, no perdió tiempo. En pocas horas, ideó un plan intrincado para la misión. Solo que sus superiores no necesitaban saber sobre su ingenioso cambio de planes. En su versión de los acontecimientos, Camila no sería la víctima final. Salomón lo sería.
Y ninguna amenaza o consecuencia de los superiores podría hacerle cambiar de opinión. Era un hombre honesto de corazón. Sus colegas, que a menudo se burlaban de él, decían: Ismael, olvida esos sueños tontos sobre el bien venciendo al mal. Esos lemas son para los pobres tontos. No tienen nada más por lo que vivir que el entusiasmo. Recuerda, viejo amigo, el dinero rige este mundo, quien paga más se lleva el premio. Como joven teniente, Ismael había escuchado a sus colegas mayores, pero nunca estuvo de acuerdo con ellos. ¿Por qué había molestarse en ir a la academia de policía, absorbiendo un conjunto completamente diferente de reglas? Para él, el mal tenía que ser castigado, esto era un axioma. Pero la realidad a menudo resultaba ser más complicada. Los criminales evidentes evadirían la responsabilidad de alguna manera, mientras que los infractores menores, aquellos que resbalaban solo una vez, terminarían detrás de las rejas durante años. El día que dividió la vida de Ismael en un antes y un después, estaba de servicio de patrulla con uno de los grupos de la policía. Cuando llegó un informe sobre un conductor claramente ebrio que iba a toda velocidad por la calle central, atropellando a peatones en el proceso, no podían creer lo que oían. El ágil y atlético Ismael fue el primero en llegar al lugar donde el infractor finalmente se había detenido. Sacó al canalla del auto y le dio un fuerte golpe en la cabeza, noqueándolo para que finalmente se detuviera. Funcionó. Mientras el grupo pedía refuerzos para atender a todas las víctimas, el padre del borracho ofendido llegó con un general. El criminal fue llevado por orden del alto oficial y nunca enfrentó juicio. Se salió completamente con la suya. Ismael se encontró de nuevo con el niño dorado a quien había noqueado en el bar. El joven estaba una vez más emborrachándose en la barra, discutiendo ruidosamente algo con otros chicos ricos como él. Al ver a Ismael, hizo un puchero dramático. «Hey chicos, miren, este es el asqueroso policía que se atrevió a golpearme en la cabeza. Mostrémosle quién tiene razón». Cargaron contra él en grupo, todos a la vez. Alguien lo golpeó por detrás y perdió el conocimiento. Lo patearon sin piedad y durante mucho tiempo, no para hacerle daño grave, sino para humillarlo más. Finalmente, le echaron varios vasos de agua dulce y le tiraron un plato de frutas en el pecho. La madre de Ismael era farmacéutica. Él no siguió sus pasos, pero tenía un buen entendimiento de las pastillas, su casa tenía de todo. Ismael atrapó al niño dorado y le dio una inyección que hizo que su corazón se detuviera. Más tarde, la autopsia no encontró ni una sola molécula de nada sospechoso en su sangre. El jefe de Ismael, que sabía que el joven había sido brutalmente golpeado en el bar, lo llamó tras la muerte del niño rico y lo sorprendió con las palabras: «Sé que esto es obra tuya, pero no diré nada sobre mis sospechas. No deberías estar trabajando en la ley, pero prometo que no te dejaré sufrir. Presenta tu carta de renuncia ahora, eso es todo lo que tengo que decir». 2 semanas después, Ismael recibió su primer archivo en su computadora de casa. Desde entonces, nunca había estado sin trabajo. Ni siquiera sabía quién estaba detrás de todo ello. El clima el día de la competencia de trajes de baño casi arruinó todo para los participantes. Nadie esperaba que cayera una intensa nevada del oscuro y nublado cielo en abril. Los organizadores comenzaron a dudar si esta aventura perjudicaría a los turistas. Pero resultó imposible disuadir a los huéspedes de la estación de esquí de participar en la aventura. Solo 2 personas se negaron a participar en la carrera. Ismael no estaba entre ellos. Esa mañana ya había desayunado avena con mermelada. Se estaba burlando de Salomón, que estaba perezosamente pinchando su omelette en el plato. «Querido, no entiendo. ¿Por qué de repente has perdido el apetito? No te preocupes. En mi brillante traje de baño, seré la mujer más hermosa entre las que se atrevieron a participar en esta audaz carrera de esquí». Camila también estaba alegre en la habitación del hotel. Cambió varias veces su ropa abrigada que usaría mientras subía por la ladera hasta la marca de salida. Al final,
Optó por un grueso traje deportivo y una chaqueta azul brillante. Nuevamente empujó a Salomón. Cuando me quede en mi traje de baño, meteré estas cosas en una bolsa y te las entregaré. Me sentaré en el cálido vestuario mientras tú desciendes rápidamente. Allí encontrarás a tu ganadora y la calentarás de inmediato. Después de la competencia, iremos al bar para celebrar este día brillante con nuestro vino caliente favorito. Salomón no discutió con Camila hoy. Estaba asustado. Visiones pasaban ante sus ojos. El cuerpo inerte de su esposa en un traje de baño negro y turquesa. No podía explicar por qué esas imágenes aterradoras se alineaban ante él en este momento. No le habían dado la fecha exacta para cumplir su cruel capricho. Pero de alguna manera, sentía, Camila le sonreía por última vez. El alegre descenso comenzó con entusiasmo. Para su gran sorpresa, Camila se enfrentó a una dura competencia. La multitud fluía por la pendiente no como un arroyo, sino como un río de aguas caudalosas. Pasaron rostros, ropa colorida, sombreros brillantes y altos calcetines tejidos. Era difícil ponerse los esquís descalza. Ahora Camila se propuso una nueva tarea. Olvidó por completo que quería ganar. En este momento, anhelaba emociones e impresiones. No quería quedarse atrás, quería seguir el ritmo de los demás, empaparse de esta fantástica adrenalina para que Salomón pudiera estar orgulloso de su amada esposa. Alrededor de una de las curvas, se formó una inesperada soledad alrededor de Camila. Todos los competidores se habían dispersado por la nieve, no había ninguna figura a pocos metros. No se quejaría ante nadie de que había sobreestimado ligeramente sus fuerzas y capacidades. Una ducha helada y volar por la nieve en un traje de baño resultaron ser cosas diferentes. Un ligero temblor comenzó a recorrer su cuerpo. Tenía mucho frío, y ni siquiera había cubierto la mitad de la distancia. «Puedo hacerlo», se reconfortó la mujer. Y de repente, sintió un ligero escozor en el cuello. La sensación se sintió como la picadura de un mosquito. Lo último que logró pensar antes de perder el conocimiento fue: «Vaya, incluso en esta fría primavera, los insectos no duermen por aquí. ¿Qué tipo de bicho podría picarme así?». No despertó por mucho tiempo. En alguna habitación, yacía en un sofá, aparentemente bajo dos mantas. No recordaba nada y no entendía dónde estaba. Pero al menos la sensación de terrible frío casi había desaparecido. Aunque sus dientes todavía temblaban traicioneramente. Sus manos y pies estaban fríos. ¿Había pasado algo? ¿Dónde estaba? ¿Era esto un hospital? ¿Y qué había sucedido antes de esto? ¿Se había resfriado? ¿Tenía fiebre? Un torbellino de preguntas giraba en su cabeza. Camila intentó recordar algo de nuevo, pero solo emergieron fragmentos extraños. Mucha nieve. Muchos colores brillantes. Gente apresurándose hacia algún lugar. Salomón. Tenía un esposo llamado Salomón. Debía haber estado buscándola ya. ¿Cómo no había pensado que él se preocuparía? Camila estaba a punto de deslizarse del sofá, pero por alguna razón, su cuerpo no obedecía. Entonces, reunió toda su fuerza de voluntad y, débilmente, dijo: «Ayuda, ¿hay alguien ahí?». Al oír su voz, la puerta se abrió. Una enorme figura oscura apareció en el umbral. Camila no pudo distinguir nada. Algo también estaba mal con sus ojos. La figura se acercó a su sofá y le dijo a alguien: «Te despertaste demasiado pronto. El medicamento debía hacer efecto por más tiempo. Deberías dormir un poco más y calentarte completamente. Ahora te inyectaré un sedante y una pastilla para dormir». El hombre, Camila ahora entendía definitivamente que era un hombre, desapareció de la habitación por unos momentos y luego reapareció. En sus manos, apenas pudo distinguir una jeringa desechable. Quería apartarse, impedir que le hiciera la inyección, pero estaba demasiado débil. Un minuto después, volvió a deslizarse hacia la inconsciencia.
Salomón, junto con los otros espectadores, recibió a los participantes de la competencia que habían completado el recorrido nevado. Voces altas, risas y saludos alegres llenaron el aire. Todos estaban inspirados y felices. La amistad ganó en la competencia, ya que los concursantes descendieron por la pendiente en una gran multitud en la línea de meta. Los hombres arrojaban abrigos ligeros, chaquetas cálidas y toallas esponjosas sobre los hombros de sus mujeres. Lo que fuera que tuvieran para una ocasión como esta. El festival de colores debía comenzar en media hora. Todos se apresuraron a cambiarse para poder unirse al nuevo y emocionante juego. Cuando los últimos turistas desaparecieron de su vista y el personal de la estación de esquí comenzó a recoger el equipo, Salomón se puso una máscara etiquetada como cara de luto y se preparó para la acción. Entendía claramente que Camila no había regresado de la competencia. Su sueño estaba empezando a hacerse realidad, pero primero tenía que interpretar magistralmente el papel del esposo desconsolado. Era hora de comenzar el primer acto de la obra que había imaginado. El hombre puso una máscara de extrema agitación y se apresuró hacia un empleado del resort con preguntas. Por favor, dime, ¿alguien salió del recorrido de esquí a mitad de camino? No puedo encontrar a mi esposa. ¿Hubo algún accidente durante el evento? ¿Hay cámaras de vigilancia a lo largo de la pista de esquí? Me estoy volviendo loco. ¿Qué pudo haberle pasado a mi Camila? Definitivamente la vi bajar con todos los demás. ¿Por qué no ha llegado a la meta? La administración tomó la declaración de Salomón muy en serio. La estación de esquí no necesitaba mala publicidad que sugiriera que no era seguro vacacionar allí. Se inició de inmediato una operación de búsqueda. Pronto, turistas voluntarios se unieron a los rescatistas. Una unidad policial llegó del pueblo. Los funcionarios estaban entrevistando a los participantes de la competencia de esquí en trajes de baño, y muchos confirmaron que habían visto a la mujer de la fotografía cerca en los últimos momentos. Llevaba un traje de baño muy hermoso en tonos turquesa y negro, recordaron las chicas. ¿A dónde había ido? ¿Dónde se había desaparecido? Todos luchaban por responder. Había habido un flujo constante de esquiadores precipitándose hacia abajo, emoción y diversión. Nadie prestaba atención especial entre sí, se suponía que era entretenimiento. Nadie esperaba que algo malo ocurriera. Salomón actuó como el buscador más ferviente. Estaba interfiriendo en el camino de todos, pidiendo que se trajera un perro de servicio al lugar que pudiera encontrar a su esposa desaparecida. Estaba confundido. La persona que lo había conectado con aquellos que podían ayudar a eliminar a Camila lo había convencido de que todo se haría al más alto nivel. Después de todo, le habían cobrado a Salomón el doble por el trabajo de su mejor empleado. Pero si todo se hacía como se suponía, entonces, ¿dónde había ido el cuerpo? Su esposa no sería declarada muerta de inmediato si no encontraban su cuerpo. Este era un obstáculo molesto para su plan claro. Al caer la noche, se suspendió la operación de rescate. Hasta el momento, la investigación no había arrojado nada. Preguntaron diligentemente a Salomón si había discutido con su esposa, si Camila era propensa a las bromas crueles y si tenía enemigos. Pero él solo se secaba las lágrimas de los ojos en respuesta, insistiendo en que tenía la mejor esposa del mundo, que nunca bromeaba de manera tan cruel. En el tercer día de la búsqueda, cuando esta historia comenzaba a parecer bastante mística, uno de los voluntarios del pueblo llamó a todos. «Vengan rápido. Miren lo que encontré». En la amplia palma de su mano yacía un elegante pendiente largo con turquesa. Salomón, que se apresuró a acercarse, no podía creer lo que veía. La piedra azul con vetas negras parecía haberse oscurecido y encogido. La oscuridad había aparecido en el metal plateado. El corazón de Salomón se hundió. Ahora estaba absolutamente seguro de que la orden se había ejecutado a la perfección. El pendiente oscurecido se añadió al caso como prueba material de la presencia de Camila en la pendiente. Sin embargo, no encontraron su cuerpo, vivo o muerto, ni siquiera después de 2 semanas.
Salomón aceptó detener la búsqueda y regresó a su ciudad natal. Aceptó que ya no era ni un esposo ni un viudo. Necesitaba tener paciencia y esperar el tiempo necesario para heredar, disfrutar de la riqueza de Camila sin su presencia. Salomón era un tipo inteligente, interpretando perfectamente el papel de esposo desconsolado. No se entregó a fiestas, no llevó mujeres a su casa, mantuvo un perfil bajo y esperó. Según la ley, y Salomón era un abogado decente, si Camila desaparecía en circunstancias que amenazaban su vida, sugiriendo su muerte por un accidente, podría ser declarada muerta en los tribunales después de 6 meses. El testamento, que confiaba completamente a su esposo Salomón sus bienes, fue redactado casi bajo su dictado. Él la convenció de que tales documentos eran algo que una persona rica siempre debería tener en una caja fuerte. Todos sus bienes, en caso de su muerte, debían ir a sus familiares más cercanos, él, su hija Linda y sus padres. Camila firmó el testamento. Ahora, todo lo que tenía que hacer era poner su plan en acción. No había pensado del todo en cómo deshacerse de la niña después. 10 años no era una edad para luchar por el poder en la empresa y el hogar. Por ahora, ella todavía era muy joven. Organizaría la tutela sobre ella, que continuara sus estudios. Salomón no veía a los padres de Camila como un obstáculo para su enriquecimiento. Simplemente renovaría su casa en el pueblo y les daría un poco de dinero para gastos. Que siguieran cavando en su jardín. No podrían aspirar a más. A veces, a Salomón le molestaba un poco que heredara con algunas cargas. Pero no se desharía de la niña y de los ancianos, no era un monstruo. Habría suficiente de lo que Camila había ganado con su arduo trabajo. Por ahora, ni siquiera había empezado a tirar las cosas de su esposa. Empacó todas esas zapatillas y atuendos que le molestaban en una gran caja. En el fondo de la despensa no le llamarían la atención. Se encargaría de eso más tarde. En el fondo, Salomón no era un tipo tonto. Tomó el control de la empresa, anunciando a los empleados que hasta que todas las circunstancias y consecuencias se aclararan, nadie sería despedido. Todo seguiría funcionando como lo había hecho. Después de llorar a la buena ama de llaves, los empleados regresaron a sus labores. La clientela estaba establecida, la maquinaria podía seguir funcionando. La vida siempre continúa. Como sabemos, no hay personas irreemplazables. Ismael estaba junto a la estufa, hirviendo caldo de pollo para Camila. Sabía con certeza que sería la mejor comida reparadora cuando ella recuperara la conciencia. ¿Cómo pudo pensar en esquiar en un traje de baño sin ningún entrenamiento previo? Tales experimentos eran mejores después de un par de ensayos, comprobando las propias habilidades. Ella era una mujer extraordinaria. Había construido un negocio tan grande desde cero. Sola, sin la ayuda de un hombre a su lado. A Ismael le gustaban esas mujeres audaces. No solo bellas superficiales que solo sabían posar frente a un espejo, sino personalidades. Valientes y decisivas. No podría cumplir la orden. Y sabía que ahora sería castigado. Este era el primer fracaso en su historia laboral. Detrás de él, hubo un susurro, y se tensó instantáneamente, como un depredador preparándose para atacar. Se volvió suavemente y en silencio. Camila estaba en el umbral de la cocina, su cuerpo envuelto en una de las mantas. Sus ojos azules estaban llenos de determinación. Se lanzó directamente a la batalla. ¿Puedo preguntar dónde están mis ropa? Ismael sonrió. Si te refieres a tu traje de baño y las medias hasta la rodilla, las lavé y las sequé. ¿Te gustaría ponértelas? Camila se quedó atónita. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había terminado en esta casa sin ni siquiera ropa? ¿Quién era este hombre? La última pregunta que cruzó su mente la expresó de inmediato. Por favor, explíqueme quién es usted y con qué derecho me mantiene aquí. ¿Cree que no podré encontrar una manera de lidiar con usted? Está equivocado. Tu esposo me contrató para deshacerme de ti,
le dijo Ismael sin rodeos. Camila se congeló. Su rostro reveló que un proceso de pensamiento ocurría en su mente. Emociones contradictorias comenzaron a mostrarse en su rostro. Ismael aplaudió en silencio. ¡Qué fuerza de voluntad! No estaba haciendo una escena, no lo atacaba, y no negaba de inmediato esta impactante revelación. Después de un par de minutos, Camila habló en voz baja. ¿Tienes pruebas de tus palabras? Ismael asintió en silencio y luego le presentó un ultimátum. Te proporcionaré pruebas de lo que dije, pero primero necesitas vestirte y beber el caldo que hice para ti. Tu condición de ayer no fue ideal. Necesitas recuperarte y recuperar fuerzas. Estudiando cuidadosamente el expediente sobre Salomón, dijo. No puede ser. Camila se retiró en sí misma. Dolía tanto que ni siquiera habría palabras en una lista de epítetos necesarios para definir su estado. Ismael trató de no perturbarla, dejándola procesar todo. Simplemente no podía entender cómo podía hacer esto. Salomón nunca la había amado, pero había interpretado tan bien el papel de esposo perfecto. ¿En quién podría confiar en este mundo entonces? Resultó que todos estábamos solos. No dejes que nadie se acerque, y entonces no te quemarás en el corazón. Un par de semanas después, Camila se había acomodado completamente en la casa aislada que Ismael había alquilado para su operación. El dinero por Camila ya había comenzado a ingresar en su cuenta. Pero el hombre sabía que sus jefes no eran tontos. Si Camila decidía resurgir de entre los muertos, lo cual era probable, no estaría en una buena posición. Podría convertirse en un objetivo para alguien entre sus colegas. Aún no sabía si era posible desaparecer de un mundo así. Estaba dispuesto a dar todo lo que había ahorrado y ganado a lo largo de los años por esta mujer. Pero, ¿querría ella estar con alguien como él? Camila no estaba pensando en asuntos románticos en absoluto. Aunque, llegó a una conclusión para sí misma, nunca volvería a confiar en ningún hombre. Aclaró su supuesta relación con Ismael al día siguiente de recuperar la conciencia, sin ceremonias. Aún no puedo entender tus intenciones en toda esta historia. ¿Cuál es tu interés personal? ¿Esperas que te pague más de lo que te prometieron por mí? Ahora no tengo nada. Estoy desaparecida, muerta, perdida, incluso si aún no me han declarado así. Ni siquiera sé cómo terminará todo esto para ambos, respondió el hombre honestamente. Si fuera tú, no me apresuraría a ir con tu esposo para castigarlo ahora mismo. Tu regreso debe escenificarse al más alto nivel. Recuerdo que un sabio dijo una vez, lo principal es la capacidad de mantener la pausa. Cuanto mejor sea el actor, más largas serán sus pausas. Eso es de la novela El teatro, entendió de inmediato Camila. Exactamente. Tu Salomón resultó ser todo un actor en esta obra familiar. Ahora es tu turno. Y debería ser lo más impactante posible. Camila estaba inquieta. No sabía qué inventar. Entonces le hizo a Ismael una pregunta inesperada. ¿Puedes hacer documentos para mí bajo otro nombre? Quiero volar a ver a mi hija. Allí, sanaré mis heridas emocionales y me prepararé para mi encuentro con Salomón. Oh, un detalle más. En casa, en mi oficina, hay un escondite. Contiene una suma considerable de dinero en euros y dólares. Solía jugar un poco con las tasas de cambio de estas dos caprichosas monedas. Con mi intuición económica, logré obtener algunas ganancias. La cantidad no es tan grande, así que Salomón nunca lo mencionó. Simplemente está allí. En este momento, ese dinero será suficiente para mis necesidades. Ismael sonrió con ironía. No solo no soy un noble caballero, sino que tú también me empujas hacia el robo. ¡Qué giro de los acontecimientos! Camila sonrió por alguna razón. Estaba segura de que este hombre manejaría todo con precisión, sin errores. Qué curiosos eran los giros del destino. En este momento, Ismael era probablemente el único aliado en su situación.
Se sentía protegida a su alrededor, algo que nunca había experimentado con Fidel o Salomón. Una semana después, Ismael le trajo a Camila el dinero y un nuevo pasaporte. Sí. Este hombre sabía cómo sorprender. 3 días después, Camila ya estaba admirando la catedral de Zúrich y abrazando a su hija. Linda estaba en las nubes, ya que esta vez su mamá estaba de visita por un largo tiempo. Pronto celebraría su 11º cumpleaños, así que Camila explicó fácilmente su repentina visita a su hija. La mujer se sorprendió inmensamente de que Salomón no le hubiera dicho a la niña sobre su desaparición y la posible muerte de su madre. ¿Qué clase de persona era él? ¿Abandonar a la hija de su esposa durante un momento tan difícil? ¿No explicar nada? ¿Esconderse como un avestruz con la cabeza en la arena, aparentemente esperando que las autoridades judiciales anunciaran oficialmente la muerte de Camila? 10 días después, Ismael se unió a Camila, trayéndole un increíble regalo, su pendiente perdido con turquesa. Estaba vibrante de nuevo, como si la joya también pudiera ser feliz. Solo Dios sabía cómo había logrado recuperar el trinquet que había sido designado como evidencia. Nunca le había contado a nadie sobre los secretos de su experiencia criminal. Todo esto se sentía un poco amargo. Ambos entendían que Ismael había tomado un riesgo por Camila, pero nunca lo discutieron. De repente, Camila se dio cuenta de que había roto la promesa que se había hecho a sí misma. Había comenzado a creer de nuevo. Creía en un hombre que apenas conocía, que reemplazaba palabras con acciones. Él delineaba la situación con claridad, encontraba salidas y actuaba. Camila nunca había encontrado un tipo de hombre así antes, era algo nuevo para ella. Ismael le dijo que Salomón estaba a la espera, claramente esperando que su esposa fuera declarada fallecida para poder calentar sus manos sobre su herencia. Por dentro, Camila estaba desgarrada por contradicciones. Si decidía ir al fondo, tendría que renunciar completamente a Ismael. Eso significaría tanto un colapso profesional como personal para él. Pero si elegía dejar las cosas seguir su curso, regresar tranquilamente a su vida, fabricando alguna historia plausible sobre su desaparición, Salomón escaparía del castigo. Podría quedarse sin nada, pero aún así, ¿qué debería hacer? ¿De qué lado debería ponerse? A veces, le parecía a Camila que no estaba viviendo esta situación, sino que la estaba observando desarrollarse desde la línea de banda, como una serie cautivadora cuya segunda temporada aún no se había hecho, y cuya primera temporada había terminado en incertidumbre. No podía comprender del todo qué pensaba de Ismael. No creía completamente que él fuera realmente un mercenario. No dejan entrar a nadie en sus vidas, ¿verdad? Al menos, eso es lo que sugieren las novelas y películas de detectives. Sin embargo, aquí había un hombre normal, incluso diría que agradable e inteligente, imperturbable y no muy hablador. Y eso le parecía atractivo. Camila, Ismael y Linda paseaban por un pintoresco resort. Hacía sol, como solía ser en el resort. Camila había estado allí en las pistas de esquí con Salomón. El pensamiento cruzó su mente de nuevo: mi esposo es un magnífico actor. Una vez, en un pequeño restaurante, habían visto una fiesta informal con estrellas del espectáculo local. Alguien estaba celebrando su cumpleaños en un pequeño círculo. Camila vio a su cantante favorito en una mesa. Si tan solo pudiera conseguir la firma de mi ídolo, me encanta escuchar sus canciones. Sin realmente escucharla, Salomón desapareció. 5 minutos después, volvió con un manojo de folletos promocionales tomados prestados de un camarero. Cada hoja de papel llevaba la firma que ella tanto había deseado. ¿Hizo Salomón todo esto solo para luego deshacerse de ella y quedarse con su dinero? Increíble. El día antes de su partida, Ismael llevó a Camila y a su hija a una colina con vistas a la cascada. Después de pasear por el castillo medieval, pasaron mucho tiempo en un restaurante local y luego fueron a comprar recuerdos. Camila seguía a Ismael como una sombra, pensando: vaya, qué grupo hemos formado,
un mercenario, una estudiante universitaria y una limpiadora de alto rango que cambió su fregona por un traje de negocios. Esa noche, Camila tomó su decisión. Ahora estaba lista para enfrentarse a Salomón. Salomón estaba triunfante. No había esperado tal resultado ni en sus sueños más salvajes. El tribunal acababa de declarar oficialmente a Camila fallecida. La fecha se estableció para el día en que no regresó de la carrera de esquí en el festival. No podría ser mejor. Ahora podía ir al notario y finalmente escuchar el testamento. Ya había arreglado para que la pequeña Linda y los padres de Camila no estuvieran presentes en este procedimiento. Les informaría de todo más tarde. En la oficina del notario, Salomón estaba solo, pero el notario aún no había comenzado a leer el testamento. Era como si estuviera esperando a alguien o algo, pero el evento o la persona se estaba retrasando. Cuando la espera se volvió artificialmente prolongada, Salomón volvió a ponerse su máscara de tristeza y, con una voz que casi sollozaba, le dijo al notario: «Me está haciendo mucho daño. Mi esposa acaba de ser declarada fallecida ayer. Ya está todo. No tengo ninguna esperanza. Pero he decidido soportar esta formalidad de lectura del testamento, ya que es lo que se requiere. ¿Qué estamos esperando? ¿Quiere amplificar mi dolor aún más? ¿Hacerme sentir la tragedia del momento una vez más?» No escuchó cómo la puerta detrás de él se abrió casi en silencio y una mujer entró en la sala. Pero reconoció claramente su aplauso prolongado y su voz. «Dios mío, Salomón, no tenía idea de que fueras tal actor. Solo espero que no te desmayes del shock de verme volver de entre los muertos. Alguien tenía que cerrar el telón en esta historia, así que, ¿por qué no el personaje principal? ¿Qué verbo podría describir mejor el estado de Salomón? Cualquiera serviría. Estaba atónito, paralizado, aturdido, derribado, en shock. Camila estaba viva. Mientras tanto, su esposa continuaba. «Es hora de que te quites la máscara, niño mío. Solo un niño ingenuo como tú podría pensar que no vería a través de tus planes. Intencionalmente retrasé mi aparición. Quería observar cómo extendías tus manos codiciosas hacia mis posesiones. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué harías?» Camila caminó triunfante hacia la mesa, tomó el testamento del notario y lo rasgó en pedazos diminutos. «Voy a redactar nuevos documentos, Salomón. Y tu nombre no estará en ellos. No te he contado lo más importante. Te estoy dejando ir. No te atrevas a acercarte a mi hogar y profanarlo con tu presencia. No te enviaré a prisión. Solo te dejaré pobre de nuevo. Y si alguna vez descubro que te has aferrado a otra mujer, estaré observando tu vida. Y eso es peor que la prisión, querido. Esa será mi pena para ti. Ahora, sal». Salomón se levantó de la mesa. Estaba aplastado, derrotado. A veces, la muerte moral es mucho peor que la muerte física. Comprendió que ante él se extendía la vacuidad y el olvido. Ismael estaba esperando a Camila fuera del edificio de oficinas. No la acompañó a la oficina del notario, pensando que sería inapropiado estar allí. Cuando la mujer salió, se acercó a ella, inseguro de qué hacer a continuación. ¿Se estaban despidiendo para siempre o se volverían a ver? No podía engañarse. Había comprendido desde hacía tiempo que la amaba. Por primera vez en su vida, de verdad. No le importaba si ella tenía dinero o no. Solo quería que le permitiera estar cerca. Ganaría dinero de nuevo, pero no de la manera en que lo había hecho antes. Camila cruzó la calle con paso decidido. Se sentó junto a Ismael en un banco. Lo miró a los ojos. «Gracias por todo. Te has convertido en un verdadero y confiable amigo para mí». Él se volvió hacia ella y suplicó: «Por favor, espera por mí. Liquidaré todas mis deudas en el trabajo y volveré contigo. Te has convertido en todo para mí durante este tiempo». Camila sonrió cálidamente. Le tomó la cabeza, lo acercó y lo besó.
Ve y asegúrate de volver. Te esperaré. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.